Hola a todos, me hace muchísima ilusión daros la bienvenida a este nuevo curso TDAH, Evaluación e Intervención desde la Práctica Clínica. Vamos a ver todo el contenido que repasaremos a lo largo del curso. El curso está dividido en 7 módulos con un apartado final extra que ahora veremos. Empezaremos por la base, por lo más importante, comprender qué es el TDAH y el concepto de neurodivergencia. Aparte de conocer la definición y entender en qué consiste, veremos el modelo explicativo de los 4 cerebros, cuáles son los síntomas nucleares, conoceremos los tipos de atención, la afectación en las funciones ejecutivas que encontramos en este trastorno y por qué la importancia de un abordaje multidisciplinar. Seguiremos hablando de cómo realizar un buen diagnóstico diferencial, veremos cómo preparar esta exploración, conoceremos el iceberg del TDAH, cuáles son las señales de alerta, pero al mismo tiempo también hablaremos de un tema muy importante, que es ver cómo la atención es una variable que baja ante problemas emocionales. Conoceremos cuáles son las partes y las pruebas que conforman una evaluación neuropsicológica, comorbilidad con otros trastornos y, por supuesto, también hacer el diagnóstico basándonos en los criterios del DSM-5 y los especificadores. Una vez esto, pasamos a la parte de intervención. ¿Cuáles son los ingredientes básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir con niños y adolescentes con TDAH? Conoceremos qué recursos y adaptaciones podemos empezar a aplicar, ver cómo podemos explorar los objetivos y los deseos por parte del paciente y así, conjuntamente con la información y la demanda de la familia, preparar un buen plan terapéutico individualizado. Y veremos algún ejemplo. Seguiremos viendo cómo trabajar el autoconcepto y la conciencia del problema, la importancia de la psicoeducación, un aspecto clave, ver otras metáforas disponibles para explicar qué es el TDAH al niño o adolescente, consejos para proteger la autoestima y ver este concepto de crítico versus guía interna y otras herramientas como la externalización del síntoma, las zonas de control y estrategias para fomentar la flexibilidad cognitiva. El módulo 5 seguiremos hablando de uno de los temas que más nos preocupan y que más vemos, ¿no? Por ejemplo, en las supervisiones con otras compañeras, que es el trabajar la autorregulación emocional y la resolución de conflictos. Para ello es imprescindible hablar del autocontrol, conocer técnicas dirigidas a este objetivo, como el go, no go, las actividades de respuesta selectiva, la técnica del semáforo y de la tortuga, ver qué es esto de la autorregulación y cómo fomentarla. Seguiremos hablando de cómo resolver conflictos, ver la importancia de los niveles, de graduar según la gravedad y el tipo de conflicto y de problema, ver cómo podemos trabajar la búsqueda de soluciones y acabaremos con un apartado dedicado al entrenamiento en autoinstrucciones. Seguiremos el módulo 6 por la parte más conductual, ver cómo manejar los comportamientos disruptivos y dar pautas y hacer este acompañamiento a la familia, conocer qué es el análisis funcional, las técnicas de modificación de conducta, entraremos más a fondo en ellas, por ejemplo, en la economía de fichas, en la metáfora del mando y del control remoto, el contrato conductual. Y veremos también cómo fomentar otro tipo de trabajo con este mismo fin, que es las normas de convivencia, los códigos de conducta en casa, que van más allá de la economía de fichas, y acabaremos viendo algunos tips propios, ¿no?, que una va cosechando a lo largo de años de experiencia, ¿no?, en consulta, en el ámbito clínico. Y terminaremos con el módulo 7, que está dirigido a estas pautas para la escuela, para profes. Hemos repartido estas pautas en este listado, ¿no?, desde recomendaciones generales hasta hablar del apartado de deberes y tareas escolares, fomentar la motivación y la implicación en el aula, qué tenemos que tener en cuenta por la parte atencional, organización y planificación, adaptaciones en estos perfiles con hiperactividad / impulsividad y cómo mejorar el comportamiento en líneas generales, ¿no?, en el centro educativo. Y terminaremos con este apartado extra que he mencionado de recursos, materiales y bibliografía recomendada, viendo páginas web, libros que podemos recomendar a la familia tras un diagnóstico, cuentos para trabajar esta psicoeducación y autoconocimiento con niños sobre qué es el TDAH. Este curso incluye muchos materiales. Vais a encontrar esta bombillita, que significa que este recurso que aparece en ese momento está disponible para descargar. Existen 2 tipos de recursos disponibles.
Material creado específicamente para este curso, en total 5, entre ellos pues, un dossier muy completo para estimular funciones ejecutivas, las actividades Go No Go, el iceberg del TDAH. Y por otro lado encontraréis un material adquirido por internet de forma gratuita, pero ya lo tendréis aquí directamente disponible para descargar, donde encontraréis un total de 18 recursos y materiales, como autoinstrucciones, termómetros, cuestionarios, test, etc. Aparte de todos estos, también nombraré y explicaré materiales que podéis encontrar en mi página web, que no están disponibles en este curso, pero que pienso pueden ser muy útiles por lo que estamos hablando en diferentes momentos, en diferentes apartados. Pero bueno, antes de empezar me presento. Yo soy Claudia Manuel, soy psicóloga sanitaria infantojuvenil y de adultos. Estoy especializada en trastornos del neurodesarrollo. Empecé toda mi trayectoria profesional muy centrada en el autismo y en el TDAH, así que ya acumulo más de 8 años de experiencia en el ámbito de la intervención y de la evaluación clínica infantojuvenil y de adultos. Desde 2024 tengo mi propia consulta en Barcelona y muy poquito abrirá las puertas Caliu, un centro de psicología y psicopedagogía ubicado en el centro de Barcelona con un equipo multidisciplinar donde seguiremos, ¿no?, con toda esta práctica clínica que llevo ya muchos años realizando. Aparte de esto, también realizo sesiones de supervisiones a psicólogas de toda España, tanto en formato individual como grupales, y a equipos clínicos. Aparte, estoy en redes sociales, me encontraréis en Instagram, donde divulgo y comparto materiales desde 2022. Y también he participado en programas de radio y televisión como en TV3, en 3CAT, en el programa de salud mental A mí también pasa. ¿Y por qué este curso? ¿Por qué hemos elegido esta temática? Pues por diversos motivos. Se estima que el TDAH afecta al 4 o 5% de los niños, es una gran prevalencia. Tenemos muchos alumnos con TDAH en las escuelas, es una demanda en los centros de psicología muy frecuente, por lo que tenemos que estar muy formadas y muy preparadas para dar una respuesta desde diferentes entornos. El pronóstico se basa en la edad de detección e intervención, por lo que antes detectemos, intervengamos y diagnostiquemos, mejor pronóstico. Desgraciadamente hay una infradetección, sobre todo del subtipo más frecuente, que es el inatento. Sí que detectamos más esta parte más externalizante debido a la hiperactividad, a la impulsividad, pero el perfil inatento, que es el más frecuente de todos, muchas veces pasa desapercibido hasta más adelante, con unas consecuencias a nivel emocional y a nivel escolar graves debido a esta falta de detección. Y también para desmontar mitos sobre el TDAH, de que si son vagos, si es falta de educación, si es falta de criterio por parte de los padres, fatal. Vamos a buscar alejarnos de estos mitos, de este estigma, y también fomentar la comprensión de los trastornos del neurodesarrollo, entender la neurodivergencia y entender el TDAH para poder acompañar y tener sensibilidad y empatía.